En este episodio te voy a compartir mis conclusiones acerca del libro El poder sanador de la bondad. Se van a dividir en varias partes porque por más que sea un libro muy corto, es un libro con mucho contenido, ¿sí? Y se pueden extraer muchísimas conclusiones con tan solo leer pequeñas oraciones, ¿sí? Porque contienen muchísima información. Este libro, para mí, el libro El poder sanador de la bondad de Ken Wapnick, es el centro más práctico de un curso de milagros. Así que va directo al mensaje práctico que te propone un curso de milagros. Y en este episodio solamente te voy a hablar del prefacio, porque con solo leer el prefacio surgieron un montón de conclusiones. Estas conclusiones provienen de mi estado de conciencia actual, ¿sí? Se pueden extraer muchísimas más conclusiones de acuerdo a tu estado de conciencia. De hecho, todos estos libros, como un curso de milagros, todo el material que propone Ken Wapnick, en la medida en que tu estado de conciencia es más luminoso, más conclusiones se pueden dar. Aunque en el fondo son siempre las mismas conclusiones, esas conclusiones tienen formas distintas. O sea, que el contenido siempre es el mismo, pero la forma cambia. Y esto es lo que va a pasar a lo largo de los episodios. Yo sinceramente te voy a decir las conclusiones a las que llegué y probablemente sean parecidas, sean similares, pero no idénticas. O sea, que revelan desde distintos lugares una misma verdad. Eso es lo que te quiero entregar. Espero que te ayude, que te sirva en tu proceso de salvación, en tu proceso de iluminación, ¿sí? Todos estamos inmersos en un mismo proceso, es el proceso de salvación, que consiste en un camino en que nos vamos acercando cada vez más a Dios y nos vamos dando cuenta que nunca fuimos culpables de nada. Bueno, te cuento un poquito de dónde viene este libro. Este libro surge de una charla, de las charlas que tiene Ken Wapnick, de los talleres que tiene Ken Wapnick. Tuvo muchas charlas a lo largo de su vida, dedicó prácticamente casi la mitad o un poco más de su vida a este estudio, al estudio de un curso de milagros y a enseñarlo. Un tipo que era erudito, sabía de todo, pero lo que más sabía era de un curso de milagros, y no solamente que lo sabía a nivel intelectual, sino que también de forma práctica, y ayudaba muchísimo a la gente para aplicar un curso de milagros en su vida. Para mí es un maestro iluminado, súper iluminado. Cuando leo los libros de Ken Wapnick, sinceramente no encuentro diferencia entre un curso de milagros y Ken Wapnick. O sea, estaba en la misma frecuencia, vibraba y emitía todo lo que entregaba. Así que siento una profunda admiración por este maestro que nos dio la vida, Ken Wapnick. Te invito a que lo leas, ¿sí? No te quedes solamente con mis conclusiones. Mis conclusiones vienen de un estado de conciencia capaz diferente al tuyo y te puedas nutrir más leyendo el libro. Este libro surge de las charlas que tiene Ken Wapnick. Ahora bien, ¿de dónde viene esta charla? Ken Wapnick se empezó a dar cuenta que todos los alumnos que estudiaban un curso de milagros y se sabían la metafísica de una forma excelente, se sabían toda la teoría de un curso de milagros, pero aún así esos mismos estudiantes no se daban cuenta que en su vida no estaban aplicando el curso. De hecho, estaban haciendo todo lo contrario a lo que el curso de milagros te decía que hagas. O sea, en vez de seguir al Espíritu Santo, seguían inmersos en el ego. Y el problema más grande, uno de los problemas más grandes que puede tener el estudiante de un curso de milagros, es tomar toda la teoría y la metafísica que te da un curso de milagros y utilizarla como medio para seguir atacando, para seguir emitiendo juicio, para seguir generando separación. Eso quiere decir subordinar un curso de milagros al ego, ¿me entendés? Y eso es uno de los errores fatales que todos tenemos, ¿sí? Yo me incluyo, todos debemos incluirnos en este error, todos pasamos a través de este error, sabernos de forma intelectual la metafísica de un curso de milagros, pero ahora no aplicarlo en la vida diaria. Bueno, este libro en particular te va a enseñar cómo vos tenés que aplicar un curso de milagros, ¿sí? A tu vida diaria.
Al principio parece lo más difícil, parece que es aprender toda la teoría y la metafísica de un curso de milagros. Bueno, eso es lo primero, lo más difícil, aunque no es necesario, ¿sí? No es necesario. Lo que sí es necesario es que apliques el principio más básico de un curso de milagros. Y ese principio es ser bondadoso, simplemente ser bondadoso. ¿Y qué implica ser bondadoso? Ser bondadoso es entregarles experiencias de inocencia a todos mis hermanos. Reconocer que mi hermano en el fondo es inocente al igual que yo. Y a través de ese proceso de bondad, donde yo le entrego al otro, comparto con el otro experiencias de inocencia, y eso implica no juicio de valor, no juicios de condena, no emitir culpa hacia el otro, eso lo que hace es hacer más permeable la conciencia hacia los rayos de luz que emite el Espíritu Santo en todo momento. Ese es el medio por el cual nos vamos a iluminar a través de un curso de milagros. Y ese proceso es la salvación. La salvación es el camino del cual nosotros cada vez nos volvemos más luminosos, ¿sí? Dejamos entrar cada vez más luz a nuestra conciencia. Esa luz que siempre está, pero que en nuestra conciencia no está disponible debido a nuestros hábitos, ¿sí? Y el hábito número 1 que mantiene toda nuestra separación es el juicio. Ahora, hay dos tipos de juicios que hay que tener en cuenta. El juicio que emite condena, el juicio que detrás hay una connotación de culpa, donde nos echamos la culpa entre nosotros. Ese tipo de juicio es lo que mantiene la separación. Ahora, hay otro tipo de juicio que es indispensable para seguir viviendo. Es el juicio que nos permite cruzar la calle, es el juicio que nos permite vestirnos, es el juicio práctico. De ese juicio no hay que deshacerse, sino que hay que deshacerse del juicio del cual hay una connotación de culpa detrás. Hay que liberarse del juicio que trata de alguna forma de mostrar que la culpa existe inconscientemente, ya sea hacia los demás o hacia mí. Y el primer paso para liberarse de ese hábito es reconocerlo, ver cómo constantemente reaccionamos hacia la mente egoica y lo único que hace esa mente es mantener la separación. En el momento en que reconocemos esos pensamientos de juicio, esos juicios de valores contra mis hermanos, que lo único que hacen es mantener la separación, esos mismos pensamientos se empiezan a disolver, a debilitarse. Y se debilitan cada vez más cuando mi conciencia está cada vez más alerta de lo que sucede dentro de mí, dentro de mi mente. Entonces simplemente el primer paso es volverse más alerta. Y el segundo paso es ser consciente de que yo tengo que practicar la bondad. De hecho, todo este libro consiste en practicar la verdad, la bondad. Y te muestra los beneficios, el medio en el cual sanamos a través de la bondad. La bondad auténtica que proviene del Espíritu Santo nos permite reconocer la unidad entre los hermanos, ¿sí? Mientras que el ataque, los juicios de condena, lo único que hace es estancarnos en un estado de conciencia separado de Dios, separado de nuestro hermano, separado de nuestra felicidad. Y ese juicio es la causa número 1 por la cual nosotros nos mantenemos infelices. Nos mantenemos en el estado de conciencia en el que estamos. Mientras que la bondad es el resultado natural de haber elegido el Espíritu Santo. Una vez que elegimos el Espíritu Santo, de nosotros surge la bondad. Hay que distinguir dos tipos de bondad: la bondad superficial y la bondad que surge del Espíritu Santo. La bondad superficial es de la boca para afuera, ¿sí? Pero mientras tanto yo me mantengo esos juicios de valor en la mente. Un curso de milagros es un sistema de pensamientos que siempre va directo hacia la mente. No importa lo que hagas afuera, en el mundo, ¿sí? Lo único que importa es lo que sucede dentro de tu mente. De hecho, lo que hagas en el mundo es solamente un subproducto de lo que hay dentro de tu mente. Ahora, todo lo que hagas afuera, en el mundo, todas tus palabras, todas tus acciones, no es más que un subproducto muy pequeño de una mente muy extensa, ¿sí? Entonces, nuestro medio de iluminación
A diferencia, por ejemplo, de los budistas, que podría ser la meditación y el estudio de sus escrituras sagradas, el medio de iluminación que te propone un curso de milagros es 1. Aprender este sistema de pensamientos que te ofrece un curso de milagros. 2. Practicar los ejercicios que te propone en el libro de ejercicios, en la segunda parte del libro. Y 3, lo más importante, es ser bondadoso. Pero recordemos una cosa, ser bondadoso es el resultado natural de haber elegido al Espíritu Santo en vez del ego. En la medida en que nosotros vamos eligiendo el Espíritu Santo, nuestro proceso de salvación, de iluminación, se va acelerando. Nos vamos acercando cada vez más a la fuente de luz que todos tenemos y más cerca de la iluminación estamos. ¿Qué significa la iluminación para un curso de milagros? Significa que experimentaste a Dios, estás totalmente identificado con tu verdadero ser. Y el medio más práctico que te propone el curso de milagros es llevar una vida totalmente normal, pero con los principios que te da este libro. Y el principio más importante es ser bondadoso y no emitir juicio. Y para no emitir juicio, no me lo tengo que guardar, lo tengo que reconocer en mi mente, nada más. Y en el momento en que lo reconozco en mi mente, se debilita. Y no solamente tengo que reconocerlo, sino que también tengo que reconocer cuál es su elevado precio de mantener ese juicio en mi mente. El elevado precio de ese juicio no es más que la infelicidad, no es más que confusión, no es más que mantenerte separado de la plenitud, de tu plenitud. O sea, pagamos un precio demasiado elevado al emitir un juicio. Así que te propongo para este audio que implementes esta práctica. Antes de empezar con la bondad, que es el resultado natural de elegir el Espíritu Santo, te recomiendo que reconozcas los juicios de valor que emitís contra tus hermanos, juicios de ataque, juicios de condena hacia los demás. Simplemente reconocerlos. Y lo segundo es que recuerdes el elevado precio que estás pagando por cada juicio. Ese elevado precio es la separación. Y la separación es tu separación hacia la plenitud, hacia la paz, el amor, la felicidad y todo lo que quisiste en tu vida, pero no sabes qué es. De eso te estás separando. Te estás separando de Dios, te estás separando del Espíritu Santo, de la luz. Ese juicio no te permite ser permeable ante la luz del Espíritu Santo, que está en todo momento. El momento en que empezás a reconocer estas dos cosas, inmediatamente surge la tercera parte, surge la bondad. Empieza a filtrarse luz en tu conciencia. ¿Por qué? Porque debilitaste el juicio en vos. A lo que hay que aspirar siempre es a debilitar los juicios innecesarios que nos mantienen infelices, que nos mantienen en un estado de conciencia de separación y no de unión. Esto ha sido todo por este episodio. Espero que te haya gustado. Fueron mis conclusiones con solo leer el prefacio, ¿sí? El prefacio tiene 3 páginas y es muy rico de contenido, y es un trabajo muy difícil emitir todas estas conclusiones. Espero que te guste, que te sirva, y si es así, te invito a que te suscribas, así continúo publicando más contenido como este. A mí sinceramente un curso de milagros me encanta, lo estudio hace más de 3 años y medio y lo dejé por un tiempo y ahora me parece que es tiempo de volver. No lo sé, veré cómo se presenta el futuro.